Hola a todos, hoy a un nuevo programa aquí en Hora 98. Esta vez, vamos a tratar el tema de Milei. Vamos a debatir un poco sobre política internacional en general. Esta primera sección sobre todo es de Milei, un cara a cara entre Sergio Sanzo de Juventudes Socialistas y Javier López del Partido Libertario. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, Marc. Nada, las juventudes las dejé hace unos cuantos años ya, ¿eh? Ya estoy Bueno, en el sí, partido de los perdón mayores. por... Sí, Me, echa- me partido echaron, social. me echaron amablemente, de las juventudes socialistas. Ah, Al cumplir la sí, edad, no sí, vayamos a entender mal. sí, no, es algo positivo en cierta manera, ¿no? Y ahora también con nosotros tenemos a Javier López. ¿Qué tal, Javier? Hola Marc, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, la verdad. Bueno, ya sabéis, supongo, cómo funciona. Primero son 45 segundos de introducción cada uno. Empezará Sergio y después Javier. Un momento que comparto la pantalla, donde está el crono. Y bueno, voy a poner primero los 45 segundos. Y bien, cuando quieras, Sanzo, adelante. Muchas gracias, Marc. Hola, Javier, ¿qué tal? Bueno, me imagino que yo estoy aquí para defender el no a la propuesta de aplicar la motosierra de Milei aquí en España. Es decir, básicamente lo que es la motosierra es un recorte drástico del gasto público, pero yo creo que aquí en España debemos analizarlo con cuidado. O sea, nuestro país forma parte de la tradición europea, del estado de bienestar, que no es un lujo ideológico, sino es una conquista histórica de los trabajadores que ha garantizado cohesión social, crecimiento económico estable y derechos fundamentales. Entonces, España, como dije, comparte instituciones, cultura política y económica con la Unión Europea, no con Argentina. Entonces, copiar estas recetas importadas sin tener en cuenta nuestro marco jurídico, la estructura productiva o la integridad europea, para mí es un error de base. La motosierra es un modelo de shock, ¿no? En un país con una gran debilidad institucional. Tiempo. En España lo que necesitamos es consolidar, no desmantelar. Gracias, Sanzo. Y bueno, ahora vamos con Javier. Yo evidentemente estoy muy de acuerdo en meter la motosierra todo lo posible en España. Está demostrando Milei además que cuanto más bajas el gasto público, más dinero hay en las manos de los ciudadanos, de los trabajadores, más incentivos hay a que se creen mejores empresas, a que venga más inversión, a que los salarios reales suban, a que la inflación se elimine por completo, a que la riqueza de la población aumente, a que la pobreza decrezca. Es que todas las razones para acabar con el gasto público y con bajar los impuestos son todas buenas, son todas buenas. Entonces, cuanto más motosierra y más rápido y más efectivo sea, mejor. Es que nos lo está demostrando la ciencia económica. Milei lo está poniendo en acción, está subiendo la economía un 5% este año, está acabando con la pobreza y está acabando con la inflación. Es que no hay poco más que decir. Gracias, Javier. Y bueno, ahora, como sabéis, tenéis 10 minutos para debatir el cara a cara como tal. Os podéis interrumpir, evidentemente, ya que, bueno, es un cara a cara. Eso sí, intentad no ser muy bruscos con las interrupciones, ¿no? Y más o menos dejar hablar a cada uno, pero sí, evidentemente podéis interrumpir siempre con respeto. Así que, bueno, adelante, vamos con el cara a cara propiamente. Sí, hombre, seguro que tenemos un debate muy, muy respetuoso entre Javier y yo. A ver, yo creo que lo que es insostenible no es el estado de bienestar, para mí, yo creo que es la desigualdad. Está demostrado que los países europeos con mayor gasto social son también los más prósperos y estables. Es decir, la clave no está en recortar, sino en recaudar de manera justa y combatir el fraude fiscal. Lo que no hay que aplicar es una motosierra, sino es un bisturí y una lupa. Hay que hacer cirugía de precisión. No vale con hacer recortes fáciles y siempre van a ser los recortes para los mismos, ojo, porque aquí no solo viven de paguitas los de abajo, los trabajadores, sino empresas que viven subvencionadas para crear trabajo. Pongo un ejemplo claro de mi tierra, ArcelorMittal, una multinacional que recibe millones, cantidad de millones, ingentes cantidad de millones de euros para establecerse aquí en este territorio y fomentar el empleo.
O sea, que ahora el Estado español tiene que pagar porque vengan empresas para estar aquí. O sea, ya no solo es que no vengan empresas, sino que encima tenemos que pagar más impuestos para conseguir que las empresas vengan aquí. Es que eso es una subvención, eso es quitarle el dinero de los bolsillos a los ciudadanos, que les cuesta mucho trabajar para pagárselo a una empresa. Es que la redistribución de la renta, no sé cómo lo hacéis, pero vamos, esto sí que es pasarle dinero de la clase trabajadora pobres a empresas ricas. No sé qué entendéis por redistribución de la renta, la verdad. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en el mundo globalizado que hoy vivimos, lamentablemente, estas herramientas de financiación de las empresas estratégicas del país son necesarias y tú lo sabes. O sea, no es una ¿Por cosa qué es estratégica? Perdona, ¿por qué es estratégica? No es una cosa que solo haga España. También ¿Pero lo por qué es hace. estratégica? ¿Por qué Arcelor es estratégica? La producción del acero es estratégica para el ¿Pero por qué es estratégica? Porque ¿Por qué? tenemos que ser competitivos mundialmente en el mundo del acero. Y o sea, entonces, no, perdona, si es estratégico no seremos competitivos. Gran parte de la economía productiva de nuestro país vive del acero. Solo el sector automovilístico depende del acero. Y en España, ¿Y no se lo puedes comprar a otro país? En el sector automovilístico. ¿Pero y no se lo puedes comprar a otro país? ¿El acero? Depende. ¿Por qué depende? ¿No saldría mejor producirlo aquí y tenerlo No, aquí? que es más barato, no. ¿Es más barato producir iPhone en España o en China? Seguramente sea más barato comprárselo a Trump con los nuevos aranceles que nos ha impuesto al acero. No, pero dime dónde es más barato fabricar, ¿en España o en China? ¿Dónde es más barato? Entonces, ¿por qué lo fabricamos aquí? Pero también tenemos que hacer labores de proteccionismo para nuestras empresas. ¿Por qué? Para poder potenciarlas y para fijar población. ¿Pero por qué hay que hacer labores de proteccionismo? Perdona. Para fijar población, te estoy diciendo. Y para ¿Fijar población? ¿Qué significa fijar población? Pues que no todo el mundo se vaya a vivir a las ciudades. Pero si no hay por qué vivir en las ciudades. De hecho, probablemente si Madrid no fuera tan centralista, si España no fuera un país tan centralista, probablemente habría otras ciudades alrededor donde crecieran los países. Ahí posiblemente podemos llegar a estar de acuerdo. Vale. Centralismo, no, las cosas como son. El centralismo de Madrid, yo en algún cara a cara, en algún vídeo lo he comentado, Xavier se acordará del agujero, yo llamo a Madrid el agujero negro, ¿no? de la galaxia española, porque al final lo absorbe todo y muchas veces la periferia queda muchas veces pendiente de otro tipo de políticas o de ayudas de otros órganos porque no es capaz de competir contra este agujero negro que hemos creado. Entonces sí es verdad que yo no estoy de acuerdo contigo en que deberíamos darle una vuelta al centralismo español. Económico. Vale, lo único que no termino de entender es que tú dices que gastar mucho y tener un estado de bienestar grande hace que haya potencias europeas que crecen mucho. ¿Cuáles? Porque precisamente las potencias europeas que menos gastan en Estado, por ejemplo, Suiza, es de las mayores potencias europeas, ¿vale? Y gasta muchísimo menos en gasto público y en estado del bienestar. De hecho, las mayores economías que más están gastando en gasto público, Alemania, Francia, España, están paralizadas económicamente. Italia, o sea, entonces no sé qué ejemplo me estás poniendo. Países con unas economías muchísimo más dinámicas, como los países bálticos, como Polonia, Estonia, Lituania, tienen un Estado más pequeño, mucho más ágil y mucho más de libre mercado. Entonces, no sé exactamente por qué me estás poniendo ese ejemplo de las potencias europeas. Las potencias europeas han crecido muchísimo en el pasado, es verdad, tenían mercados muchísimo más ágiles, ahora no los tienen y el Estado de bienestar se está comiendo toda la riqueza y todo el crecimiento de estos países. Entonces, es una receta que creo que está diciendo exactamente lo contrario. No, Javier, lo que no podemos hacer es dejar a la gente sin educación, sin sanidad. ¿Pero por qué les dejas sin educación? En momentos de crisis, porque es lo que estáis pidiendo. Los recortes. Pero yo no estoy pidiendo dejar a nadie sin educación. Los recortes en el gasto público siempre llevan a lo mismo, generar más pobreza y costes mucho mayores. ¿Pero por qué en Suiza la gente es analfabeta? Es la inversión más rentable que tenemos. ¿Pero en Suiza la gente es analfabeta? ¿La gente se muere de hambre? ¿La gente va desnuda por la calle? ¿La gente no tiene sanidad? ¿Por qué entonces? Si tiene un Estado mucho más pequeño. Porque cada país tiene su propia realidad económica. Es diferente. No podemos hacer comparaciones tan burdas, tío. ¿Por qué no se pueden hacer comparaciones tan burdas? ¿Por qué no podemos tomar de ejemplo Suiza? No se pueden hacer esas comparaciones y no voy a entregar preguntas trampas. No, pero dime por qué. Es que comparar Suiza, comparar con España. Son países totalmente diferentes, con realidades sociales y económicas totalmente diferentes. Pero dime cuáles son. No se pueden comparar. Pero dime cuáles son. En España, el estado de bienestar ha asegurado que tú y yo estamos aquí debatiendo ahora mismo. ¿Y en Suiza no? Si hubiéramos tenido otro sistema del corte del que hablamos hoy, que no olvidemos de motosierra del gasto público y de que los más pudientes se puedan pagar su educación y sanidad, igual tú y yo no estaríamos aquí hablando. En Suiza, igual la gente, igual
chicos y chicas de clases trabajadores no podían acceder a un nivel de estudios superiores. Es que Pero en Suiza no hay podcast, en Suiza no hay universidades, en Suiza no hay educación. Es que no entiendo dónde está el problema. ¿Por qué no podemos copiar el sistema suizo? Porque no funcionaría aquí en España. ¿Por qué? Pero eso es lo que estás diciendo tú ahora mismo, pero te lo estás sacando de la manga. ¿Por qué no podemos copiar el sistema suizo? ¿Por qué estamos hablando de Suiza y no de los recortes de la motosierra sociales en Porque Suiza tiene un estado muchísimo más pequeño que España. Está genial todo eso, pero lo que está haciendo Milei es sobrevivir a base de los 20.000 millones de euros que le ha prestado, de dólares, perdón, que le ha prestado el Fondo Monetario Internacional, y que seguramente eso se convierta en una pelota de aquí a pocos años y no tenga el Estado capacidad de poder pagarlo. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver. Tú también estás leyendo a Eduardo Garzón, ¿no? No. Bueno, es un bulo, es un bulo. Eso que está diciendo es un bulo, lo puedes comprobar. Pues mira, realmente es un bulo. Realmente no se lo realmente no se lo leí de Garzón, se lo leí a un tal Stiglitz. O sea, a ver, que algo sabe. Otro bulero. Algo sabe de esto. Por lo menos los suecos le han otorgado con un gran premio en base a sus estudios. No, pero es verdad. ¿Cómo está actuando el consumo al final? Ves las tablas de consumo real de la motosierra de Argentina, y lo que es el consumo real está cayendo. Están aumentando las importaciones, están aumentando los bienes de los importados. No. Y lo único que hace Milei, que es intervenir con su banco central para mantener su moneda. Pero esto se va a acabar. Pero ¿cómo? Si ha puesto 2 franjas y prácticamente no las ha tenido que tocar. De hecho, no ha tocado el 1400. No ha tenido que intervenir porque no ha tocado el 1400. Es que está lanzando bulos. Y otra cosa, está interviniendo. Todo lo contrario. Pero si ha liberalizado el peso, le ha dado valor. Intervenir es imprimir. Es lo impreso. Argentino, todo lo que puede. Pero lo que pasa es que se está haciendo trampas al solitario. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué está bajando la inflación? Si está imprimiendo, ¿por qué está bajando la inflación y por qué está revalorizándose el peso? Es que no tiene sentido lo que dices. Gracias al colchón financiero que le ha prestado el FMI. Pero eso se va a acabar. Pero vamos a ver, que el colchón FMI, por mucho que te den 20.000 millones, eso no hace que tus acreedores sigan fiándose de ti, porque ha habido 23 préstamos anteriores y el FMI da más dinero y los acreedores seguían sin fiarse. Ahora se fían. Por eso cada vez la financiación de Argentina es más barata y por eso se está hundiendo la inflación y por eso está aumentando el valor del peso. Es que está diciendo unas cosas que no tienen ningún sentido. Lo único que está creciendo es la desigualdad entre las clases. Las clases más altas. Pero si ha bajado, si está en mínimos el paro, la pobreza, ¿cómo va a estar aumentando si está en mínimos la pobreza? Lo mismo en el último semestre. Hasta entonces estaba subiendo. Ha subido porque hubo un shock en los 6 primeros meses, pero tienes que analizarlo a posteriori. No podemos hablar de que ha bajado cuando ha subido y ahora ha cogido un repunte y ha bajado. No. Ha bajado mucho más de lo que estaba cuando lo cogió. Lo que está generando la motosierra es desigualdad, porque es lo único que produce este tipo de recortes en el sector público. Pero si está destruyendo la pobreza, que es lo que parece que os molesta que destruya la pobreza, si la ha bajado al 30%. Está creando más desigualdades. ¿Por qué? Pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Dime ese dato dónde está, de dónde lo has sacado, porque te lo estás sacando de la manga ahora y eso tampoco es verdad. Estoy pendiente de que te lo pase luego, pero hay una gráfica muy clara, hecha por los organismos públicos de Argentina, en los que detallan lo que es el consumo, y el consumo realmente, consumo real ha caído. No, el consumo se ha desplazado porque como antes no tenías seguridad en la moneda, ahora la gente tiene más capacidad de inversión, porque antes no te daban una hipoteca, antes no te podías comprar un coche a crédito, porque el valor de la moneda no valía nada. Entonces ahora la gente está cambiando su consumo directo por consumo atemporal. Tiene capacidad de inversión las clases altas. No, los trabajadores. Están peor que antes. Si tú estás eliminando la pobreza es porque hay gente que está consiguiendo un trabajo que antes no lo tenía, con lo cual no me digas que están siendo las clases altas, están siendo las clases medias las que están consiguiendo un trabajo y está saliendo mucha gente de la pobreza gracias a eso. Es que no tiene sentido nada lo que dices. Id acabando, que se ha acabado el tiempo. Bueno, yo quería volver un momento a Suiza, que creo que es el ejemplo de motosierra que nos tenemos que fijar, que es un país europeo, es un país que tenemos a 1.000 y poco kilómetros y en el que donde se ve que cuando un Estado es pequeño, es eficiente, hay unas grandes medidas de liberalizar el Estado y liberalizar la economía y se apoya a las empresas y se tienen unos impuestos bajos y una fiscalización mucho más laxa,
la economía se dispara y Suiza creo que tiene una renta per cápita ahora que es 70, 80.000, 90.000 dólares. Vamos, es que nos triplican. Entonces, creo que ese es el modelo al que tenemos que avanzar y al que tenemos que intentar aprovecharnos, y no hay ninguna razón histórica, temporal, religiosa, cultural que nos impida ser Suiza. Es que no nos lo impide nadie, salvo las paranoias que podáis tener en vuestra cabeza de que la sociedad es de X manera. Nada, en una generación la sociedad cambia por completo con Internet, con la inteligencia artificial y con las redes sociales. No hay ningún motivo que nos impida ser Suiza, salvo el Partido Socialista. Vale, después de esta intervención, bueno, ha acabado como tal los 10 minutos que teníais de cara a cara. Recordad siempre respetar más o menos los tiempos. Y bueno, ahora vamos con vuestros 45 segundos finales, los cuales evidentemente podéis utilizar de conclusión para puntualizar alguna cosa que habéis dicho durante estos 10 minutos, o bueno, decir lo que queráis, básicamente. Así que, bueno, adelante, Sanzo, empiezas tú. Bueno, empecé yo la introducción y termino también con el primer turno de réplica, no pasa nada. En España no necesitamos una motosierra, necesitamos un proyecto de país. Y yo creo que para los socialistas es clave el estado de bienestar. Y para nosotros no es un gasto inútil. Es lo que garantiza que todos tengamos sanidad, educación y pensiones dignas. Es lo que se llama el ascensor social. Vivas donde vivas y tengas lo que tengas. Europa ya ha demostrado que el bienestar social no frena la economía, sino que la impulsa, porque un país más justo también es un país más próspero. Por citar otro premio Nobel de Economía, porque ya que no gusta Stiglitz, Krugman dice que el estado de bienestar es el arreglo social más decente jamás ideado. Por eso yo creo que frente al ruido de la motosierra, nosotros defendemos la fuerza tranquila del mar Cantábrico, que garantiza la igualdad, la cohesión y la dignidad para todos. Gracias, Sanzo, y ahora vamos con Javier. Al final, cuando el Estado gasta mucho y gasta tan mal, la gente es más pobre. La inflación ha demostrado en los últimos años, desde que gobierna Pedro Sánchez, que los precios han subido muchísimo más que los salarios, las casas se han disparado, la gente es más pobre. La realidad es que la gente es más pobre porque el Estado bate récords de recaudación. Entonces, los políticos al final son adictos al gasto y cada vez que los políticos gastan más, la gente tiene que trabajar más horas, madrugar más horas y trabajar muchísimo más para vivir igual o peor. Porque al final tú vas a hacer la lista de la compra, tú llegas a la pescadería y el euro con el que vas a pagar vale muy poco, con lo cual los precios se disparan. La gente es más pobre, hay que bajar el gasto político y el gasto público ya, bajar los impuestos y que la gente vuelva a tener el dinero en sus bolsillos y para que los españoles puedan recuperar la riqueza y la libertad. Es que si no, no hay otra. Gracias, Javier. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación, a vosotros dos. Creo que ha sido un buen cara a cara, muy respetado entre los dos. Y nada, quería primero felicitar a Pedro Gali, que nos ha aportado 2 euros. Así que bueno, muchas gracias, Pedro Gali, por tu aportación, por ayudar al canal y ayudar, ¿no?, que podamos hacer más contenido y mejor, sobre todo, contenido. Así que bueno, ahora pasaremos a la siguiente sección. No os vayáis porque hablaremos sobre Israel y bueno, si algunos lo consideran un genocidio, otros simplemente derecho a la defensa. Así que bueno, gracias a los dos y pasamos a la siguiente sección. Gracias, Mar, gracias, Sergio. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.
Hola a todos, bienvenidos aquí, a un nuevo programa, esta vez, como he mencionado, para hablar sobre Israel y Palestina, evidentemente, ¿no? Si se considera, pues, un genocidio o el derecho a la defensa. Primero de todo, voy a presentar a cada uno. Un segundo para que se os vea un poco a todos, que estáis un poco aquí todos repartidos. Me voy a poner ahí abajo. No, aquí. Un segundo. Así creo que se os ve a todos. De momento, vale, os pondré aquí. Y bueno, voy con los invitados. Primero, tenemos a Juan Carlos, que hoy viene por aquí también a hablar sobre Israel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos, agradecer esta magnífica velada con nuestro anfitrión Marc, a quien felicito afectuosamente. Así pues, muchas gracias por poder estar con los otros dos contertulios. Con nosotros también tenemos a Rodrigo Mesa. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas, aquí estamos de vacaciones en la preciosa tierra de Málaga. De nuevas generaciones, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Después con nosotros también tenemos a Guzmán García de Juventudes Socialistas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer, todo bien. A debatir aquí un poquito, ¿no? Con que ya se ha bajado la hora de calor y estamos todos un poco más tranquilos con la temperatura. Sí, y por último también tenemos al opinador, que es Xavier Grandío. ¿Qué tal, Xavier? Boa tarde, Marc. Pues aquí estamos, encantado de estar otra vez aquí. Bien, primero de todo, recordad, tenéis, 6 minutos cada uno para hablar, ¿no? Ya sabéis lo que tenéis que hacer en el sentido de que os podéis repartir el tiempo y nada, simplemente que no se os pase el tiempo, ¿no? Y después, el opinador tendrá 1 minuto 45 para decir quién ha sido, según él, podríamos decir, el ganador del debate, ¿no? Primero irá Rodrigo, podríamos decir, el primero que hable, así que, un segundo que pongo el tiempo y hablará él. Perdón. Bueno, Rodrigo, cuando quieras puedes empezar. Bueno, primero, como el resto, agradecer que nos deis la oportunidad de hablar a los jóvenes de las generaciones. A ver, yo este tema cuando me estaba preparando, es cierto que paras a pensar es un tema estrictamente complicado. No es un tema que podamos hacer juegos de buenos y malos, como siempre tiende a hacer la izquierda, ¿no? De hecho, es que la izquierda es bastante asidua a coger una bandera, agitarla, dividir entre buenos y malos y hacer como buenos todos los que levantan el puño y son súper buenos, buena gente porque son de izquierdas, ¿no? Y todos los que no agitamos el puño ni levantamos pancartas, que es como les encanta a ellos hacer todo, somos los malos, ¿no? Entonces, el tema de Israel y Gaza es un tema que lleva candente desde el año 47, que la ONU le da ese espacio. Y sinceramente, calificarlo ahora como un genocidio, para empezar, me parece una exageración propia de una izquierda que lo único que busca es utilizar un problema más para esconder su amplísima decadencia mundial. Gracias, Rodrigo. Y ahora vamos con Guzmán. Bueno, para dar inicio a este debate, yo creo que deberíamos de plantearlo desde una forma pausada. Yo quiero dar comienzo dando una concreción. Hay que diferenciar en este debate, como ha comentado, que es un debate muy complejo, hay que diferenciar claramente entre población palestina, población judía, gobierno de Netanyahu y Hamás como banda terrorista. Es una cosa que tenemos que tener muy clara a la hora de iniciar este debate, ¿vale? Porque si partimos de la base en la cual hacemos generalizaciones sobre todo Israel y sobre todo Palestina, no vamos a tener un debate pausado en ningún momento.
Yo quiero iniciar por diciendo, ¿no?, qué entendemos o qué se define como genocidio dentro de incluso de la organización, o sea, desde la ONU. En 1948 dio una definición sobre este tema. Un acto perpetrado con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso a través de la matanza de miembros, lesión grave, sometimiento grupal o traslado por la fuerza de una sección de la población se considera como genocidio. Una cosa hay que tener clara. Todas las acciones desplegadas por Netanyahu después de los actos hechos, los cuales nunca se defenderán desde la izquierda, cualquier acción que está haciendo Netanyahu en Gaza y en Cisjordania encaja a la perfección con esta definición. Y es una cuestión que tenemos que tener completamente clara. Gracias, Guzmán. Vamos ahora con Juan Carlos. Son 50 los secuestrados que todavía están en Gaza. Probablemente la mitad están muertos ya. Es algo que no conviene olvidar, sobre todo teniendo en cuenta que representantes de nuevas generaciones y del Partido Socialista que tiran empatía respecto de Cosme del Clou, Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara, en calidad de secuestrados, y por supuesto en ningún momento se pensó que Zapatero, Aznar fueran responsables del secuestro de estas personas, porque quienes secuestran, quien es el responsable del secuestro, son los criminales, los terroristas. Hablar de genocidio resulta curioso porque el genocidio es un término que se creó a partir de la Shoah. Y podemos irnos a los pueblos del mar, podemos irnos al momento a partir del 48 en el que de los países árabes se expulsaron a 800.000 judíos por el hecho de serlo, lo mismo que en los alemanes del Volga, del Don, lo hizo Stalin a partir del 41 después de Barbarroja. La expulsión de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, por ejemplo, de Königsberg, que pasó a llamarse Kaliningrado porque es el único amigo de Lenin que quedó después de las purgas de Stalin, lo cual ciertamente hace que la historia, como digo, podamos retrotraernos a los pueblos del mar. Pero resulta curioso, un genocidio en Gaza en el que cada vez hay más personas. En el año 2000 había en torno a 1.800.000 personas y ahora hay 2.200.000, con 50.000 nacimientos al año en Gaza. La palabra es que si hablamos de genocidio y nos empeñamos porque tiene que ser genocidio, pues estaríamos haciendo un pan con unas tortas. Es una guerra. ¿Cuándo fue la última etapa en la que hubo una cierta estabilidad, una cierta situación de armisticio? El 6 de octubre de 2023. ¿Quién lo rompió? Hamás. ¿Y quién es Hamás? Es un grupo terrorista que está de proxy de Irán. ¿Y por qué hizo eso? Porque había unos acuerdos de Abraham para tratar de establecer unos ligazones comerciales de paz en toda la región. Si no entendemos esto, nos estaríamos perdiendo el cuadro completo. Gracias, Juan Carlos. Vamos ahora, para hacerlo también un poco más variado, con Guzmán, si quiere. Lo digo porque así pues tenemos la contraparte, ¿no? Porque creo que Rodrigo y Juan Carlos piensan bastante similar en este tema, así que bueno, adelante, Guzmán. Cuando se mencionan a los 50 secuestrados por Hamás, que es una banda terrorista a la cual se condena completamente desde el sector de la izquierda, no como se defiende en ciertas posiciones que supuestamente defendemos a Hamás, hay que recordar que desde que se escaló esta fase del conflicto, que el conflicto no se inició el 7 de octubre del 2023, desde que se escaló esta fase del conflicto, hay 61.827 personas muertas palestinas, más de 17.000 niños, a 28 al día. Es una clase de alumnos de primero de primaria a la cual matan únicamente por haber nacido en Palestina. 1.600 de trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de UNRWA, la cual organización declarada como ilegal por parte del gobierno de Netanyahu. Algo tendrá que esconder. 120 académicos, más de 230 periodistas. Es una cuestión que tenemos que analizar. Todo esto no comenzó el 6 de octubre, todo esto no comenzó el 7 de octubre del 2023. Parte de una premisa que tenemos que tener en cuenta de un imperialismo y un colonialismo británico que amenizó o que dejó perpetuar una ideología como fue el sionismo a finales del siglo XIX dentro de Occidente. La declaración de Balfour no fue consensuada con los palestinos.
El plan de partición de Palestina no fue consensuada con el pueblo palestino. La guerra del 48, Israel se apropió del 78% del territorio palestino. ¿En qué acabó esa guerra? En la primera Nakba. Más de 750.000 personas palestinas se vieron obligadas a huir de sus tierras. Y podemos seguir continuando con las ocupaciones israelíes que se han venido sucediendo completamente ilegales durante todo este tiempo. Aquí tenemos que tener una cuestión bastante clara. A la población gazatíe la están matando estructuralmente. Se está abandonando y se está gestionando un plan coordinado desde el gobierno de Netanyahu con toda la comunidad internacional, con toda la comunidad de Occidente, la cual está haciendo un silencio cómplice por unos intereses que sean comerciales, sean económicos. Simplemente hay que ver que en 1963 Estados Unidos desarrolló un plan, el plan del canal de Ben Gurion, que atravesaba a través de la Franja de Gaza, el cual se desclasificó en 1993. ¿Por qué estaban haciendo un canal comercial a través de la Franja de Gaza? La Franja de Gaza era territorio palestino que supuestamente la ONU dejó a Palestina. Para ello tiene que haber un plan. ¿Cuál es? Expulsar a toda la población, a esos 2,2 millones de personas de la Franja de Gaza. Cuestión que ahora ha comenzado la fase final de este conflicto. Gracias, Guzmán. Vamos ahora con Rodrigo. A ver, yo es que a lo mejor me he perdido, ¿no? Estamos hablando, básicamente, Israel, que es la única democracia de todo Occidente, perdón, de toda esa zona, de todo Oriente Medio. Estamos hablando que es, como bien has diferenciado desde el principio, no es lo mismo Hamás que Palestina, ni que Gaza. Esto es una guerra que primero, para empezar, o una escalada, vamos a utilizar tus términos, una escalada que empezó Hamás atentando contra civiles, no una matanza. Vamos a empezar por ahí. Y que esta escalada puede terminar en el primer momento en el que Hamás diga basta. En el que Hamás diga basta. ¿Por qué? Porque todo esto no es más que la técnica que usa Hamás de siempre de propaganda, de mezclar bulos con no bulos y tal. Nos has leído toda la ristra de efectivamente... Nadie quiere la guerra, por cierto. Nadie quiere la guerra. Yo tampoco. Nadie quiere la guerra. La cuestión es, qué casualidad, que siempre los sitios donde albergan la munición, los terroristas de Hamás, es debajo de hospitales, debajo de colegios. Utilizan a la población civil como escudos humanos. ¿Eso de verdad os parece algo para enorgulleceros o para sacar pecho? Estamos hablando de gente civil, efectivamente, y nadie quiere que nadie muera. Pero es que esto es un contexto que no estáis entendiendo. Es que no estamos hablando de una población que se está defendiendo. Estamos hablando de Hamás, que está utilizando a la población civil de todo Palestina para intentar atacar a Israel. Y además una cosa, un apunte, y tampoco quiero enrollarme, que luego me enrollo mucho. Israel le ha firmado varias veces la solución de los dos estados. En Camp David recientemente, en 2008 creo que lo he leído. ¿Sabes cuál es el propósito de Hamás ante todo este conflicto? Desde el río hasta el mar. Es una frase que han repetido ministras que estáis sosteniendo vosotros en el gobierno. Desde el río hasta el mar. Es decir, estamos hablando de una banda terrorista que lo único que quiere, o una organización terrorista, porque es más que banda, de la destrucción integral de Israel. Frente a un Estado de Derecho que tiene elecciones constantemente. En Gaza no hay elecciones desde el año 2006. Es decir, que son cosas completamente diferentes. Gracias, Rodrigo. Vamos ahora con Juan Carlos. Efectivamente, es interesante incorporar a los drusos. ¿Alguien se acuerda de los drusos? Los drusos son un pueblo que están en Israel, que están en Líbano, que están en Siria. ¿Alguien se acuerda de los kurdos? Los kurdos que están en Irak, que están en Irán, que están en Turquía, que están en Siria. Pero claro, como son tantas realidades tan complejas, claro, ahí nos encontramos con la situación en la que los árabes que viven en Israel son árabes, son musulmanes. El hecho de que 700.000 personas salgan en una guerra, como fue la del 48-49, declarada contra el naciente Estado de Israel, después de la Comisión Peel, después de la Comisión Goodhead, después del Libro Blanco de 1939. Claro, es que nos vamos a la historia. Que haya 2 millones de musulmanes árabes en Israel
no significaría que son parientes de los que viven en Gaza en cuanto a etnia, en cuanto a religión, porque si la gente se enroca en decir genocidio, genocidio, entonces ¿por qué no empiezan dentro de Israel? ¿Por qué no purifican su alma como una entidad únicamente judía cuando tienen hasta 12 parlamentarios en la Knesset que son árabes, que son musulmanes? Claro, se va a falsear la historia. Se va a falsear la historia respecto del momento en el que, llegando a la paz, le devuelven el Sinaí a Egipto. ¿Por qué? Porque acordaron un tratado de paz. El señor Ben Gurión, en el 49, les dijo a los árabes: ¿queréis paz? Os devuelvo el territorio, pero firmamos un acuerdo de paz. Ninguno lo quiso. ¿Y qué pasó después de la partición, porque hay una primera partición el 3 de enero de 1919 entre Faisal, sí, el de Lawrence de Arabia, y el señor Weizmann, que acabaría siendo el primer presidente de la República de Israel. Ahí nos encontramos en la partición y la creación del reino hashimita de Transjordania en el 22, el mismo año que se dividió Irlanda, por comentar. Y después nos encontramos en el 47, después lo que dije, la Comisión Peel, la Comisión Woodhead, el libro blanco, que curiosamente se hizo en el 39, nos encontramos con la partición del 47. Y después de la partición del 47, que los árabes dijeron que no, nos encontramos con el hecho de que Egipto controla el Gaza. Era para los palestinos árabes, pero ocupada por Egipto. Y Cisjordania ocupada por Jordania militarmente. Y durante 20 años no se la dieron a los palestinos. Qué curioso. Y tuvieron que ser después de una guerra, la de los 6 días, cuando no la quería ni Egipto ni Jordania porque la perdieron. Después en Camp David en el 79 Egipto dijo que no quería y que renunciaba a Gaza cuando Israel se lo ofreció. Después nos encontramos con que en el 94 Jordania llega a un acuerdo de paz con Israel y le ofrece un cierto control de Cisjordania y Jordania dice que no. ¿Os acordáis de...? Sois muy jóvenes, claro. Septiembre Negro, 1970. Los señores de la OLP Fatah quisieron dar un golpe de estado al rey. Y el rey, como esto de perder el poder en Jordania... Juan Carlos, ve acabando que se te ha acabado el tiempo. Mató 50.000 palestinos. Claro, os olvidáis de Yarmouk, os olvidáis de Nuri al-Maliki matando palestinos en 2004. No use, no news, claro. Y además resulta curioso porque vosotros dos representáis a unas formaciones que llegaron a decir: ETA mata pero no miente. Jamás mata. Considero que el tiempo se le ha acabado al compañero que está debatiendo. Sí. Simplemente dejaba finalizar la frase y ya está. Sí. Gracias. Finalizar solamente el hecho de que no es aceptable tener los datos de Hamas como creíbles. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, vamos ahora con Guzmán, que creo que tienes ganas de responderle. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que se comenta de que jamás no debería de usar a la población civil como escudo. Estoy completamente de acuerdo, pero vamos a poner un símil. ¿Nos imaginamos que hubiera sido una buena estrategia por parte del gobierno de España que hubieran cogido un barrio de Bilbao y hubieran bombardeado Bilbao porque igual había... Me vas a comparar. O sea, me vas a comparar. En Pamplona, que es mi ciudad, que hubieran bombardeado el hospital. Hombre, si acabáis permitiendo que Bildu gobierne en el País Vasco, bueno, creo que yo creo que no es una solución que ni tú ni yo queremos. Bueno, creo que a Bildu se le solicitó que entrara en política, entró en política y ahora no queréis. Pero bueno, no vamos a entrar en condenen el terrorismo. Y no les das gobiernos hasta que condenen el terrorismo. La cuestión es que la solución de los estados tiene que ser la vía correcta. Y tiene que ser la vía. Pero para que esa vía exista, tiene que existir una coordinación o un querer por parte de ambas partes. Es decir, aquí se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, previamente a la Segunda Guerra Mundial, y se decidió desde la comunidad internacional de que la comunidad judía tenía que ir ahí. La comunidad palestina no estaba de acuerdo en que ahí estuviera el pueblo judío. Por tanto, ¿qué motivo hay? No hubo un acuerdo.
¿La solución de dos estados es la vía correcta? Por supuesto que siempre será la vía correcta, pero para que dos estados o dos personas se pongan de acuerdo, las dos se quieren sentar encima de la mesa. No una tiene que imponer a la otra con una completa desigualdad, porque obviamente el apoyo a Israel y al Estado de Israel sabemos de dónde viene, que viene principalmente de Estados Unidos y la OTAN, de todo, además con muchísimo más ahínco después de la caída de la Unión Soviética, que fueron la supremacía que mantuvieron durante esos años, y hay que tener en cuenta aquí dos soluciones. A corto plazo, porque no es justificable lo que está haciendo Benjamín Netanyahu con la población de gazatí, es romper toda relación con Israel, expulsar a Israel de cualquier organismo internacional, de la misma forma que no titubeamos con expulsarlo, con expulsar a Rusia de cualquier cuestión con la agresión a Ucrania, y a medio plazo intentar acabar con el fin de la ideología sionista que desplaza a toda la población gazatíe y además buscar la solución a los dos estados sentando a los dos agentes encima de la mesa, queriendo los dos agentes, porque actualmente uno no quiere y el otro sí, pero por imposición directa al otro. Gracias, Guzmán. Y ahora vamos con Rodrigo. Tus 2 minutos. A ver, a mí me parece bastante curioso, ¿no? que reivindiquemos, efectivamente, como he comentado anteriormente, la solución de los dos estados cuando hay una de las dos partes que lo que quiere es la destrucción de la otra. Y estoy hablando de Hamas quiere buscar la destrucción completa de Israel. Pero bueno, dicho lo cual, efectivamente, el uso hablas del uso de la violencia, de las víctimas y todo esto. Hay una especial diferencia sobre todo esto y una cosa que no hacemos demasiado hincapié. Israel invierte una gran cantidad de presupuesto en defensa, principalmente porque es uno de los países que más ha sido atacado en la historia de esa zona, ¿no? Eso es un punto. Y por eso en Israel, afortunadamente, no hay víctimas. O no podemos lamentar víctimas. O tantas víctimas, quiero decir. Porque invierten muchísimo en defensa. Entonces, el famoso la cúpula de hierro, que visualmente pues, tiene su interés, es una cúpula que se construye para evitar que los misiles de Hamas lleguen a la población civil. Por eso no hay tantas bajas en el lado israelita. Y por suerte espero que no haya ninguna. En ninguno de los dos lados. O sea, aquí yo soy bastante claro. La cuestión que he comentado al principio es que Hamas es quien tiene la llave para que esto termine. Porque Israel no está atacando a la población palestina. No está atacando a la población árabe. Sí, ríete. Pero es que, como ha comentado aquí el compañero, viven millones de palestinos en el Israel. Y no pasa nada. No pasa nada. Además, ¿es así o no es así? Pueden votar incluso hasta las elecciones. Hay partidos en el Parlamento israelita, no sé cómo se llama, árabes. No hay ningún problema. El problema de todo esto es Hamas. Y mientras que vosotros sigáis apoyando mediáticamente, vamos a hablar, porque yo por ahora creo que el PSOE todavía no está apoyando de otra forma a Hamas. Pero bueno, después de lo que ha pasado es verdad esto ahora que estoy pensando, que es curioso que a Israel le ponéis todo el foco y toda la atención posible, que cumplan todas las resoluciones posibles. Y luego rompáis el consenso con algunos consensos que llevamos en toda la democracia, como por ejemplo la posición con el Sáhara Occidental. Que ahí sí que no habláis de la ONU, no habláis de nada, y simplemente os allanáis ante lo que dice el rey de Marruecos y aquí paz y después gloria, sin hablar de determinación, sin hablar de la opresión del pueblo saharaui, pero bueno, ahí es exactamente igual. Entonces, creo que es que no hay más que comentar. O sea, es decir, genocidio no puede haber porque no se está atacando a la población. No se ataca a la población. La cuestión es que jamás utiliza a la población para defenderse. Vale, gracias, Rodrigo, por tu intervención y bueno, gracias a todos por vuestras intervenciones y ahora vamos pues con el opinador. ¿Qué tiene que decir el opinador? Así que, bueno, un segundo que no me sale aquí Xavier, no sé dónde está. Un segundo que lo pongo. Un momento. Sales aquí, lo único que, claro, el formato de opinador. Ahí. Vale, ahora sí, ahora. Vale, pues adelante, Xavier, adelante con tu opinión. Bueno, debo decir que este es un tema especialmente delicado porque tenemos que partir de una premisa y es que está muriendo gente inocente y gente que no debería morir. Más allá de esto, he tenido que hacer un gran esfuerzo sobre todo para cotejar datos, la exactitud de los datos y de las fuentes de información, ¿de acuerdo?
He tenido que comparar la definición que se ha dado de genocidio con respecto a las cifras de población. Sí hay que decir, esto también es importante, que hay una cifra de desplazados ahora mismo. Y sí tengo que tener en cuenta que esto aún se está desarrollando y por lo tanto puede variar. Si me tengo que guiar por la exactitud de los datos que se han dado, de las referencias y sobre todo por centrarse en el tiro, tengo que decir que el ganador hoy es Juan Carlos. Pues felicidades, podríamos decir, a Juan Carlos, ¿no? Por podríamos decir, por esta victoria. Y bueno, gracias en general a todos los que habéis participado hoy en esta tertulia, ¿no? Que bien, que ha sido un tema, entiendo, complicado para algunos y nada, simplemente desearos pues lo mejor y nos vamos a la siguiente sección porque hacemos tarde prácticamente, así que nada, gracias a todos y ahora nos vemos para hablar sobre Ucrania, que ahí también yo de manera un poco sutil haré un poco de tertuliano, ¿no? Así que ahora nos vemos. Gracias a los contertulios con los que he podido compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, bienvenidos a todos aquí a una nueva tertulia, esta vez para hablar sobre Ucrania. Presento un poco a los invitados, primero a Eva Pomar de CRE. ¿Qué tal, Eva? Hola, buenas noches a todos. Encantada de poder estar aquí otra vez con vosotros. Con nosotros tenemos también a Xavier, quien ha hecho de opinador en esta anterior sección y ahora hará de tertuliano. ¿Qué tal, Xavier? Hola, muy buenas. Y por último tenemos a Juan Carlos, quien ya ha hablado sobre Israel y bueno, ahora le toca hablar de Ucrania. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues saludos a todos vosotros y quiero celebrar con todos vosotros el triunfo en un reciente segmento respecto de haber sido considerado la persona más responsable a la hora de decir los argumentos. Estoy profundamente conmovido. Bien, esta sección al final he decidido poner tiempo, más que nada para regular un poco, ¿no? Tenemos, bueno, 20 minutos menos porque vamos tarde, pero bueno, lo que acabe el tiempo. Yo simplemente haré un breve comentario, si eso, al final de cada intervención. No me alargaré mucho, así que bueno, vamos porque el tiempo se nos come, ¿no? Empezará Eva y después seguramente Xavier y Juan Carlos. Seguiremos ese orden. Así que bueno, adelante Eva, cuando quieras. Bueno, pues estamos, por desgracia, teniendo que volver a hablar de Ucrania, una guerra que no tendría que haber empezado nunca y que desde febrero del año 2022 pues estamos viendo un desastre detrás de otro. La verdad que ahora, en estos momentos, con
que estamos viviendo, que se asoma un atisbo de una posibilidad, de un posible tratado de paz, pero que todavía, por desgracia, creo que estábamos muy lejos a conseguirlo, nos encontramos en un momento, pues, en un desafío muy importante para lo que es para Ucrania y para Europa. Y es uno de los momentos quizás más importantes de la historia y del futuro que determinará la historia también de Europa. Putin y Trump están presionando para que se elija entre seguridad o libertad. Y la respuesta debería ser seguridad y libertad para una paz duradera y eterna. Ojalá fuera así. Trump, con su retórica de América primero y su admiración también abierta por los líderes, hacia los líderes autoritarios, ha socavado las alianzas como con la OTAN y ha coqueteado también con la idea de retirar el apoyo a Ucrania para negociar con Rusia. La imagen, porque estamos hablando de imagen de líderes, es bastante, realmente crea una inseguridad y una inestabilidad para una paz duradera. Ahora sí, la imagen que el esfuerzo de los líderes europeos que han rodeado a Zelensky en su última visita a Estados Unidos era más que necesaria y desde mi punto de vista ha tardado en llegar. Europa ha titubeado y debe corregir para conseguir esta ansiada paz para la población de Ucrania y, en consecuencia, también para defender a Europa y a Occidente. Gracias, Eva. Vamos con Xavier. Bueno, yo soy moderadamente optimista porque a día de hoy ya podemos decir que Putin no va a acabar con la independencia de Ucrania, que era su objetivo en febrero de 2022. Eso ya no lo va a conseguir. Segunda, soy moderadamente optimista porque en la reunión que mantuvo el presidente Zelensky con Trump junto con dirigentes europeos de la coalición de los dispuestos, sí, Ucrania no entraría en la OTAN, pero una persona como Giorgia Meloni le indicó a Trump que las garantías de seguridad tenían que ser similares a las del artículo 5 del Tratado de la OTAN. En la práctica sería no entrar en la OTAN, pero estar de facto en la OTAN, porque el vínculo sería el mismo. Y en tercer lugar, bueno, es que el frente en verano tampoco es que le haya ido tan bien a Rusia. Ahora vendrá la Rasputitsa. Los paquetes no de ayuda, porque la está pagando Ucrania, son mayores que en ocasiones. Y bien o para mal, esto no tendría que haber empezado, pero de momento Putin ya se ha ganado un flanco norte de la OTAN en Finlandia y Suecia que no tenía antes. 2, no logró tomar Kiev, no logró tomar Kharkov y consiguieron echarlo de Kherson. Y 3, creo que ahora ya nadie discute que Ucrania va a seguir existiendo como Estado. Así que será un polvorín, pero yo soy moderadamente optimista. Gracias, Xavier. Vamos con Juan Carlos. Efectivamente, este conflicto no iba de territorio, porque a fin de cuentas Rusia, por herencia de la Unión Soviética, es el país más grande del mundo. Con lo cual, ¿le falta tierra a Rusia? Pues evidentemente no. Es interesante el aporte que hacía Eva de creer aquí la compañera respecto de citar, aunque no sé si querías citarlo, a Immanuel Kant, de la paz perpetua, un filósofo natural de la ciudad de Königsberg, que curiosamente Rusia no tiene ningún título de propiedad. Únicamente está el acuerdo 2+4 de 1990, que por exclusión Alemania renunciaba a cualquier título de posibilidad de reclamo posterior. Pero claro, Rusia tiene armas nucleares, que las sacó a pasear inmediatamente después de la invasión, como si fuera una invasión lo suficientemente débil que ese ejército no fuera capaz de arrollar. Y no lo fue, ni siquiera de tomar el aeropuerto Antonov de Hostomel a las afueras de la ciudad de Kiev. Como tampoco tiene título de propiedad respecto de las Islas Kuriles, en una situación en la que no tiene tratado de paz con Japón firmado. No lo hizo la Unión Soviética, no lo hizo Rusia, lo cual ciertamente indica que problemas territoriales tiene bastantes. China hizo unos acuerdos
desiguales en el siglo XIX, incluyendo a Rusia de la época. En el otro lado del río Amur tiene unas tierras bastante ricas, en la zona siberiana, y con el cambio climático posiblemente el permafrost se convierta en tierras de cultivo que China va a necesitar para el siglo XXI. Lo digo porque los principios básicos de Ucrania, la independencia, la autodeterminación, el autogobierno, el tener elecciones libres. Recuerdo que Zelensky era el más prorruso, Petro Poroshenko era el candidato más acérrimo nacionalista, y el que buscaba la paz con Rusia era precisamente Volodymyr Zelensky. Y mira lo que ha pasado, que le han convertido en un patriota, en un antirruso, a pesar de que la lengua materna es el ruso. Gente de Kharkiv que ha abandonado el ruso completamente, precisamente por esa reacción. Así que nos encontramos con un conflicto que es de independencia. Y quiero recordar que en 1993, cuando Boris Yeltsin visitó Praga y Varsovia, les dijo que entendía perfectamente que quisieran entrar en la OTAN. Así que esto, en principio, que pudiera parecer que es tema de OTAN, no lo es, porque el Euromaidan era porque Kiev, aun con un gobierno de alguien elegido por Moscú como presidente, iba a firmar un acuerdo multilateral con la Unión Europea. Y precisamente eso impedía que Moscú metiera mano en el presupuesto de Ucrania. Como curiosidad, tenemos aquí este libro, Guerra en Ucrania, que está disponible en Amazon, por el que quiera conocer un poquito más el planteamiento que podemos tener sobre este tema. Gracias, Juan Carlos. Y ahora, bien, como creo que todos tenemos un pensamiento bastante similar sobre este tema, dejaré hablar al que tiene menos tiempo consumido, que es Xavier, básicamente. Así que adelante, Xavier. Estás silenciado, Xavier. Bien, voy a ser breve y no voy a agotar todo el tiempo. Ucrania se mantiene como Estado independiente, se mantiene como Estado en la órbita europea. La entrada en la Unión Europea es cuestión de tiempo, veremos cuántos años, pero probablemente menos de los que se piensan. Las garantías de seguridad las va a tener y yo en ese sentido soy optimista. Y luego hay otra cuestión. Quizás Putin tenga más prisa por terminar la guerra de lo que se piensa, porque el frente militar puede cambiarle en los próximos meses. Lo dejo ahí. Gracias, Xavier. Y vamos con Eva. Pues yo quisiera hacer una puntualización respecto a lo que ha dicho Juan Carlos anteriormente, porque ha mencionado de que Putin no tiene necesidad de territorio, ¿vale? No será por espacio, porque espacio sí que tiene Rusia, pero sí que tiene interés geopolíticamente. Y eso Rusia desde el siglo IX está luchando para conseguir esos territorios. ¿Y qué representaría para Putin conseguir esos territorios y que en estos momentos está demandando el Donbass, Crimea y otros territorios que todavía no ha pisado durante esta guerra? O sea, quiere más. Pues conseguiría la desestabilización de Europa, porque representaría un peligro muy considerable para el resto de los países europeos. Putin ha dejado claro que Ucrania, en su visión, es parte de la esfera de la influencia rusa. Y si tuviera éxito en esta estrategia, podría valentonarse para seguir expandiéndose todavía más. Eso es lo que representa un peligro para los países también colindantes, lo que podría, obviamente, en jaque la seguridad de los vecinos europeos y especialmente los que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Esto no solamente es una cuestión de territorio, es una cuestión geopolítica y que amenazaría el orden de la seguridad al nivel de la Guerra Fría y pondría en entredicho el principio de soberanía nacional, con una serie de consecuencias también. Aumento del gasto de defensa en detrimento a otras partidas que los países tendrían que dedicar, en detrimento a gasto social, en detrimento... Bueno, eso sería un cambio total de paradigma
Entonces, esta estrategia, desde mi punto de vista, Europa la tiene que parar, pero también con la visión de que en estos momentos está muriendo gente, que esto también se tiene que parar de alguna forma, que se tiene que negociar, obviamente, pero ya veremos a ver qué pasa, porque no a cualquier precio, porque ese precio puede ser muy caro. Gracias, Eva. Vamos ahora con Juan Carlos, si quieren. Adelante, Juan Carlos. Bien, es cierto que efectivamente el peligro puede estar en Taiwán, es bastante citado. Dar premio territorial, aunque sea el tamaño de un sello de correos, es incentivar la agresión como método de lograr cosas de un tercer estado. Cierto es que España tiene problemas respecto de defensa, que no se ejerce una visión respecto de la seguridad nacional hace por lo menos 20 años. El ala embarcada está en peligro. Respecto de las inversiones también, la situación de los submarinos, el tema del portaaviones, que no termina de ser sino un LHC, un portaaeronaves. Y eso sin tener la perspectiva de la cercanía que tienen en Polonia, que tienen en Finlandia, que tienen en Suecia, que evidentemente lo ven más cerca, como por ejemplo el caso de Rumanía. La Unión Europea tiene que volver a tener una prestancia, volver a tener una creencia, volver a tener una idea. Por eso citaba el caso de Immanuel Kant, que como Víctor Hugo y ciertos pensadores del siglo XVIII, siglo XIX, Coudenhove Kalergi, a comienzos del siglo XX, nos encontramos que ya tenían el germen de ese europeísmo, ya estaba en la época de preguerras, entreguerras, no se hizo después del año 47 en adelante. Tenemos también un libro llamado Europa temida molestia, que está disponible en Amazon, sobre este tema del europeísmo. Europa se juega bastante, el mundo también se juega bastante con el tema de Ucrania, y es cierto que cuanto menos se le pueda premiar a un Putin que está destrozando Belarus, que tiene como títere a Lukashenko, que es una dictadura, que está destruyendo el idioma belorruso, y que eso es lo que le gustaría hacer en Ucrania, destruir el ucraniano, tener a un títere, como ya lo tuvo en Yanukovych, pero de otra manera, control directo. Esto es evidentemente el tipo de cosas que hay que tratar de evitar, y en principio Europa está apoyando esta visión. Así que Slava Ukraini, Heroyam Slava. Gracias, Juan Carlos. Y vamos ahora con Eva. Pues en referente al apoyo de España, bueno, o el apoyo titubeante que, que ha tenido. Es algo que llama la atención también porque el presidente Sánchez, con el apoyo de Sumar y Podemos, pues se ve todavía más abocado a titubear todavía más, y la falta de definición, ¿no? Respecto a las ayudas, el armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero España es uno de los países que tendría que tener un protagonismo importante en el liderazgo para conseguir la paz duradera, porque tenemos una experiencia que es la de la guerra civil, y potencias como Francia, Reino Unido y Estados Unidos pues no optaron por la intervención en la guerra civil española y abandonaron al ejército republicano democrático frente a las fuerzas dictatoriales de Mussolini y de Hitler. Y ese fue un error histórico que permitió el triunfo del fascismo y prolongó el sufrimiento. Hoy Ucrania se encuentra en una situación similar. Es de recibo que haya países que se mantengan de perfil, es de recibo que no intervengamos a ayudar en esta paz duradera. Yo creo que todos los países europeos deberían poner todos los esfuerzos para ayudar a Ucrania y pararle los pies a Putin. Muchas gracias, Eva. Y Juan Carlos, tienes 29 segundos si quieres decir algo más. Es interesante ese aporte respecto de la historia, en donde como vasco, el que se nos negara por parte de franceses y británicos el acceso a armas y tener que adquirirlas a través de Checoslovaquia
a través del puerto que tenían y que está a punto de vencer la concesión de 99 años a través de Hamburgo, es algo que debemos de recordar, porque las democracias fueron bastante traicioneras respecto de esa disposición, hasta el punto de que Dolores Ibárruri, en 1940, Acabando Juan Carlos por el tiempo. Justificaba la invasión de Polonia el 17 de septiembre de 1939 por la Unión Soviética. Es cierto, la historia debe de señalarnos unos puntos en donde debemos mantenernos firmes en el presente y en el futuro, como hemos aprendido del pasado. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo lo único que quiero decir es que veo a ciertos países europeos que en cierta manera no se han puesto las pilas, ¿no?, estos años con el tema de la defensa europea, con el tema de ser independientes de Estados Unidos. Creo que muchos juegan a aguantar a Trump y que esperan en un futuro que haya una administración más amigable, pero el trumpismo creo que ha llegado para quedarse. Aunque no sea Trump, estará J.D. Vance o estará cualquier otro republicano, y eso es algo que se tiene que aprender, ¿no? Así que creo que falta coraje por ciertos países europeos, quienes simplemente, pues bien, han ayudado a Ucrania, pero no de una manera para hacer que Rusia pierda, sino simplemente para que Ucrania se mantenga, que eso es diferente. Pese a todo, creo que Ucrania ya ha ganado, porque recordemos que en 2022 esto parecía que Ucrania, la capital, iba a caer, y esto ya no va a ser así. Lo único que tengo miedo es que se le obligue a renunciar a cierto territorio ocupado actualmente por Rusia. Ese creo que puede ser el gran peligro y el error que se cometería, porque un dictador como Putin, si se le cumplen sus exigencias, si se le dan sus exigencias, no va a parar, porque es alguien que no entiende de lógica, es alguien que solo ve a través de un ultranacionalismo y de pretensiones imperialistas. Él lo ha dicho miles de veces, no considera a Ucrania una nación soberana, y bajo estos discursos debemos de andarnos con cuidado, ¿no? Así que bueno, todo mi apoyo y el de F98 al pueblo ucraniano y Slava Ukraini. Y por último, agradecer a todos vosotros este debate sobre Ucrania, agradecer también a todas las personas que anteriormente se han pasado y a todo el público que ha estado hoy aquí comentando, tanto sobre Milei, sobre Israel y Palestina, y ahora sobre Ucrania, ¿no? Así que bueno, gracias a todos, a los tertulianos, al público, y nos vemos en el siguiente programa en esta casa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.